Bien, lo que vamos a hacer hoy es justamente hacer un pequeño repaso del texto de Romero que habla acerca de los gobiernos radicales. Ese texto se divide en tres etapas. La primera etapa está marcada por lo que es la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, en donde expone las principales características de este líder popular. Yrigoyen es el primer presidente democrático de la historia nacional, asume en 1916 y es sustancial entender que es una figura que se le asemeja a un caudillo debido a que es una persona, una figura que con su porte, su dialéctica, su discurso, atrae a una gran masa de sectores populares que lo siguen. Entonces, la base de apoyo del gobierno de Irigoyen va a ser muy heterogénea, va a ser muy diversa, lo apoyan diferentes sectores, diferentes posiciones sociales, tanto el campesino como el artesano, como el ultrabotas, como el pobre, como sectores de clase media, como algunos intelectuales. El gobierno radical de Hipólito Yrigoyen tiene la novedad de ser apoyado por diversos sectores sociales. El PAN, el Partido Autonomista Nacional, los sectores conservadores que antes tenían el poder y que lo perdieron a partir de que Irigoyen llega al poder, van a comenzar a ser muy despectivos, críticos de las masas que apoyan a Irigoyen. En el texto van a leer bastantes referencias a esto. Hablan de cabecitas negras, de cuellos negros, hacen alusión a cómo hablan puntualmente para desprestigiar a toda esta masa que vota a Irigoyen. Acuérdense que para la elite es la primera vez que ellos son oposición, entonces se encuentran desplazados por sectores que tienen menos dinero, menos poder que ellos. Entonces esa situación medio que los descoloca. Irigoyen en su gobierno decide incorporar varios cambios al modelo argentino que veníamos viendo. El modelo agroexportador va a continuar, pero Irigoyen tiene la idea de redistribuir en el país, nacionalizar esas ganancias que tiene el modelo agroexportador. Entonces la idea es que esa ganancia que tiene el modelo agroexportador, que tengan los terratenientes, comenzar desde el gobierno a quedarse en una parte, con una parte a partir de impuestos, comenzar a pedirle justamente a estos productores el pago de diferentes aranceles, impuestos, y con ese capital hacerse desde el Estado un capital para comenzar a invertir en diferentes áreas a nivel nacional y poder redistribuir esas ganancias. La idea de Irigoyen es que el modelo agroexportador comienza a funcionar a nivel nacional, es decir, que las ganancias no solo la concentren en los sectores agrarios de la pampa húmeda, sino que llega a todo el país. Con ese objetivo lo que va a hacer es justamente plantear diferentes inversiones. El texto hace muchísimo hincapié en que Irigoyen busca un país soberano, es decir, un país independiente, un país con soberanía nacional, y para esto incorpora el potencial industrial y busca crear todo lo que es una red de ferrocarriles, es decir, invertir en trenes, para que el comercio argentino quede conectado puertas adentro. El objetivo de Irigoyen era que mediante el uso de trenes, las áreas pampeanas, productoras de los bienes agrícolas, pudiesen distribuir su mercadería a nivel nacional y de esa manera también conectar a todo el país, que los pequeños pueblos estén conectados con las grandes ciudades, las ciudades conectadas con el campo, y de esa manera que Argentina funcione como un país más integrado, más federal. Por otra parte, Irigoyen va a tener una cercanía muy puntual con todos los sectores que lo votaban. Eso es ejemplificado justamente con una gran reforma que se hace, que es una reforma universitaria. Para ubicarlos en contexto, los estudiantes universitarios hace bastantes años que venían organizándose, pidiendo cambios en la currícula universitaria, buscando una educación democrática, una educación laica, es decir, que no sea intervenida por la iglesia, y democratizar la universidad, es que los cargos, los programas sean debatidos, sean propuestos por los propios estudiantes, por los propios docentes. Buscan una universidad más participativa. Durante el gobierno de Irigoyen se va a lograr una reforma universitaria que nos va a acercar mucho a la universidad que hoy en día pensamos y que hoy en día ustedes palpan en la sociedad. Por otra parte, en materia institucional, Irigoyen va a ser muy respetuoso de las instituciones, de lo que es la prensa,
de lo que son los canales parlamentarios. Sin embargo, Irigoyen se va a encontrar en una posición en donde no tiene mayoría en el Congreso. Al no tener mayoría en el Congreso, porque la mayoría son conservadores, va a encontrar muy dificultosa la posibilidad de la aprobación de leyes. Entonces lo que va a hacer mucho Irigoyen es utilizar diferentes instrumentos que tiene el presidente, como decretos, y al mismo tiempo también la intervención de provincias para poder gobernar. Esto va a caer medio bastante pesado y mal en los sectores conservadores que lo van a instar como un caudillo, dictador, personalista, porque Irigoyen comenzaba a concentrar más poder debido a esta situación. Irigoyen, si bien es un mandatario que se propicia y habla con los sectores populares y busca esta posición negociadora ante los conflictos sociales, que eso no existía antes, con los conservadores en el poder, con el PAN en el poder, el Partido Autonomista Nacional, va a tener hechos conflictivos igualmente. Uno de ellos es la Semana Trágica, en donde se va a poder visualizar cómo hay un Estado que ante una huelga de trabajadores reprime violentamente. El texto hace mucho hincapié en esos momentos como momentos de inestabilidad. El gobierno de Irigoyen no puede controlar el conflicto social, las presiones sociales, y termina cayendo en algo que era muy utilizado por los sectores conservadores, que es la represión estatal. El uso del Estado, del monopolio de la fuerza contra los trabajadores. Igualmente Irigoyen hace todo un mandato de 6 años bastante revolucionario, donde el Estado se acerca más a los sectores populares. Eso ubica a la Unión Cívica Radical como el partido de los sectores populares. Cuando termina el mandato, Irigoyen no se puede volver a presentar elecciones. Entonces, ante esa situación, deciden elegir otro candidato. El candidato que es elegido es Alvear. Un dato de color, y lo marca el texto: Irigoyen, cuando es elegido presidente, hace él la campaña, pone su cuerpo para hacer la campaña, yendo a buscar votos, yendo a buscar gente, siendo él la propaganda. En cambio, Alvear estaba en el extranjero viviendo en el momento que es elegido presidente. Es decir, Alvear no hace campaña. La Unión Cívica Radical ya es catalogada como el Partido Popular, el partido que tienen que votar los sectores populares, y automáticamente Alvear, solo por ser el candidato de la Unión Cívica Radical, en 1922 gana la presidencia. Alvear, una vez que es elegido presidente, hace un vuelco de 180 grados y decide cambiar el rumbo del país que había conducido Irigoyen. Comienza a tener fuertes críticas al mandato de Irigoyen y comienza a propiciar un acercamiento con los sectores conservadores. Es decir, Irigoyen, que había sido elegido por el partido de la Unión Cívica Radical, se acerca y tiene un montón de aliados del sector conservador, es decir, de la oposición. Al mismo tiempo se junta con la oposición y crean algo llamado antipersonalismo. ¿Qué es el antipersonalismo? Es una tendencia crítica, es un movimiento crítico de Irigoyen, puntualmente. Critican la forma de hacer política de Irigoyen, esta visión personalista, creen que eso daña la democracia porque una figura está concentrando demasiado poder debido a su manera de hacer política. Entonces Alvear se junta con sectores conservadores, se junta con sectores también dentro del radicalismo que lo bancan a Alvear en esta embestida contra Irigoyen, y comienzan a dar marcha atrás con un montón de medidas del gobierno anterior. Alvear tiene un gobierno más conservador, más dialoguista con los sectores conservadores, intenta devolver intereses al campo, a los grandes terratenientes, intenta volver atrás con bastantes medidas de Irigoyen. Eso propicia una fractura en la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se divide en dos: los personalistas, que están a favor de Irigoyen, del mandato de Irigoyen, de la figura de Irigoyen, y el antipersonalismo, que cree que Irigoyen le hace un daño al partido político y que Irigoyen no puede superar a un partido político como figura política. Entonces, en 1928, en nuevas elecciones, el partido va a encontrarse totalmente fragmentado y dividido en las elecciones. ¿Cuál es el resultado? Irigoyen gana por amplia mayoría y vuelve a ser presidente en 1928, en una clara demostración que es el primer líder popular de la democracia argentina. Los sectores conservadores se van a encontrar totalmente desamparados ante esta situación, no esperaban este panorama.
Ahora bien, el gobierno de Irigoyen, el segundo gobierno de Irigoyen, busca tener mayoría en el Congreso para poder ampliar las medidas revolucionarias que estaba tomando. Un caballito de batalla que tiene el irigoyenismo es lanzar leyes que protejan lo que es el bien más valioso a nivel mundial, que es el petróleo. Irigoyen busca la nacionalización del petróleo, es decir, que sea un recurso nacional, que solo Argentina lo pueda producir, cuidado de manos extranjeras. Irigoyen ve que ante las elecciones legislativas que se van a venir, tiene gran apoyo popular y seguramente esa ley va a salir. En paralelo a esto tenemos un contexto económico que no es favorable a nivel mundial. Ustedes lo vieron con Betoni. En el 29 se produce el crack de la bolsa de Wall Street. Eso trae una catarata de consecuencias económicas a nivel mundial, una crisis económica muy fuerte. Eso golpea bastante a los sectores populares en Argentina. Si bien golpea a todos los sectores, pero los sectores populares que eran más carenciados sienten más lo que es el desempleo, la carencia de productos, y toda esa situación va a propiciar que los sectores conservadores decidan que es momento de que Irigoyen deje de avanzar en su gobierno. Debido a esta situación, en 1930 se va a ejecutar el primer golpe de Estado nacional. Los sectores conservadores, junto a las fuerzas militares, sectores conservadores también, van a unir fuerzas para poner límite y derrocar al gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1930. Es decir, el gobierno democrático, el primer gobierno democrático que se tiene en Argentina, luego de 2 mandatos y medio, culmina. Culmina mediante un golpe de Estado de los sectores conservadores. Los sectores conservadores que antes tenían el poder, antes de la ley Sáenz Peña, vuelven al poder, pero esta vez, como no pudieron mediante las urnas, ejecutan un golpe de Estado violento para tomar nuevamente el mandato del país. Esto que estoy haciendo es justamente un repaso de las principales ideas que ustedes tienen que leer. Esto no significa que no tengan que leer, lo mismo que mis clases no significa que no tengan que leer. Yo voy a tomar los textos. Es un poco hacer una guía, un repaso de ideas generales, armar un mapa conceptual que ustedes leyendo lo puedan completar con datos precisos de un texto que tienen que comenzar a leer. Para aquellas personas que han llegado hasta acá, les comento que la clase que viene voy a tomar un trabajo práctico. ¿De qué? De este texto. Por eso les dije en la clase que tengan presente la guía, que hagan un resumen, que hagan un mapa conceptual, que respondan la guía entre 1 o 2 compañeros, que lo hagan. La clase que viene yo voy a llegar a la clase, les voy a dar en mano el trabajo práctico que se tiene que resolver en la propia clase. Es decir, tienen que leer. Va a ser la primera calificación numérica, más allá de las notas conceptuales que estoy tomando en las clases, va a ser la primera calificación numérica. Así que para la clase que viene hago la guía. No es necesario hacer la guía, pero sí tener presente esas preguntas que les subí y que estuvimos hablando en la clase. Es fundamental tener esas ideas presentes. Texto marcado o algún resumen, algún mapa conceptual, pero vamos a hacer un trabajo práctico que se va a hacer en clase, con carpeta, con el material y todo, pero es mejor si ya tienen todo más aceitado. Antes de comenzar el trabajo práctico voy a preguntar si tienen dudas, inquietudes para poder explicarlas en clase. El trabajo práctico se puede hacer individual o de a 2, opcionalmente. Significa que no obligo a nadie a trabajar con otra persona. Yo sugiero inclusive que lo hagan solitos y solitas para comenzar a lanzarse a escribir. Pero bueno, como es el primer trabajo práctico, no obligo a nadie que lo haga individual. Lo pueden hacer de a 2 si desean. Que tengan una linda semana y nos vemos el martes que viene.